Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a otro vídeo por el canal. Hoy vamos a ver la implementación de XRDP. Esto lo que sirve es para poder acceder a un escritorio remoto de un entorno Linux que esté ejecutándose en otro ordenador de la misma red en la que estamos. Aunque esto se puede configurar para que sea desde fuera de la red, habitualmente es para dentro de la red. Y bueno, ¿para qué sirve XRDP? Pues es la implementación open source del protocolo privativo de RDP, que es Microsoft Remote Desktop Protocol. Pues básicamente el tipo de escritorio remoto de Windows, pero implementado para sistemas que ejecutan Linux. Y bueno, la propia página web de XRDP ya nos comenta que XRDP provee con un entorno o un login gráfico a máquinas que están en remoto, como utilizando el protocolo RDP de Microsoft, el cual acepta conexiones de distintos clientes como FreeRDP, RDesktop, Neutrino RDP, Microsoft Remote Desktop Client, es decir, el propio cliente oficial de Microsoft en Windows de escritorio remoto, también para Windows, Mac, iOS y Android. Además también pues tienes Remina, tienes distintos gestores de RDP, pero esto ya lo veremos más adelante en el vídeo. También lo que vemos es As Window to Windows Remote Desktop. Bueno, básicamente que lo que te permite es, aparte de acceder al escritorio remoto, te permite Two-Way Clipboard Transfer, básicamente un portapapeles bidireccional, es decir, que funciona tanto de la máquina que estás a la que te estás conectando como de la que te has conectado a la que estás. Redirección de audio, es decir, si tú reproduces un audio en la máquina que te conectas virtualmente, pues también se escucha en tu máquina. Y Drive Redirection es para poder tener acceso a los local drives, a los discos locales que están montados en ambas máquinas. Además, está por defecto encriptado utilizando TLS. Vamos a la página de GitHub, en la cual pues tenemos aquí un poco de información de XRDP, tenemos acceso a los binarios y demás. O sea, básicamente vemos que la última versión es la 0923.1 del 27 de septiembre, pero eso ya le echaremos un vistazo más adelante. Lo que nos dice la propia página de GitHub, que bueno, ahí tenemos cómo se conecta a una máquina que está ejecutando Debian y demás, nos comentan aquí las funcionalidades. Entonces, en Remote Desktop Access, que es lo que estamos viendo ahí en pantalla, te dice, te permitimos, se permite conectarte a un entorno de escritorio Linux, a un escritorio Linux, utilizando RDP, el protocolo RDP, desde cualquier sitio. Esto simplemente requiere XRDP y XORG-RDP. Básicamente que esto funciona para escritorios de Linux ejecutando XORG, que en este caso será X11. Para Wayland esto no funciona, en principio no. Para Wayland creo que VNC funciona, pero RDP, yo hasta donde yo sé, solo funciona con XORG o su implementación más moderna, que es X11. Esto que quede constancia. Otra de las funcionalidades es que te permite reconectarte a una sesión ya existente, es decir, te conectas, te vas a cualquier otra cosa, dejas esa conexión en pausa o directamente a cerrar el programa, te vuelves a conectar y vuelves a estar donde estabas. Puedes redimensionar o adaptar el tamaño en pantalla de la sesión y además puedes utilizar el proxy RDP VNC para, en la conexión que te has establecido, poder volver a establecer una conexión RDP VNC. No sé qué utilidad práctica tiene esto, pero es una posibilidad, o al menos es lo que nos indican en el GitHub que es posible. Y luego, Access to Remote Resources, o sea, el acceso a recursos remotos, pues básicamente lo que habíamos visto en el GitHub page de este proyecto. Bueno, una de las primeras cosas que además nos comentan es que XRDP principalmente funciona o tiene en mente los sistemas operativos GNU Linux, tanto x86 como, bueno, x86 y 64, así como procesadores ARM, que son las estructuras en las cuales se ha planeado que esto pueda ejecutarse bien. Algunos componentes como XORG-RDP y Remote FX Codec, pues que tienen una codificación especial o una optimización especial para x86. Básicamente que si lo ejecutas en x86 tendrás alguna ventaja, pero tampoco aquí gran cosa. Luego, lo siguiente que tenemos es el Quick Start, en el cual te enseña cómo instalarlo para distintas distribuciones. Entonces tenéis ahí los comandos para instalarlo en Ubuntu /Debian con apt install xrdp, porque está ya directamente en los repositorios oficiales.
Yo de hecho estoy ejecutando Ubuntu, por tanto me abriré el terminal, me copio el comando sudo apt install rdp, que vuelvo a consultar cómo era el comando, sudo apt install xrdp, lo instalo, me pide la contraseña, me dice tenemos que bajar 3 megas. Oye, pues sí, me lo bajan los 3 megitas y eso técnicamente ahora ya debería estar instalado en la parte de servidor. Luego toca hacer algún parámetro de configuración, pero bueno, básicamente la instalación es un comando muy sencillo y en la propia página web, pues oye, yo lo he instalado para Ubuntu y Debian, pero que lo tenéis ahí para Red Hat, para instalar con Yum y demás, o sea, que no hay problema de compatibilidad. Y además, si no utilizáis ni Ubuntu ni Fedora, pues tenéis ahí para compilarlo desde el código fuente. O sea que lo podéis ejecutar en cualquier tipo de distribución, simplemente que para Ubuntu y Fedora está muy fácil su instalación. Y bueno, el proceso de instalación es git clone --recursive el repositorio, y luego lo que tienes que hacer es .bootstrap .configure y hacer un make, o sea, para poder compilar, para preparar la compilación, y luego el sudo make install. Básicamente instalar desde fuente, o sea, no tiene demasiada complicación, es lo típico que se hace en cualquier proyecto que no haya sido compilado previamente en Linux, es el paso típico. Bueno, de hecho habitualmente es entrar cd en el proyecto, make y sudo make install. Aquí hay un par de comandos antes, pero vamos, lo mismo de siempre. Y bueno, después de ejecutar el sudo apt install xrdp, yo a la derecha que tengo el sudo systemctl status xrdp para ver si se está ejecutando o no. Luego además hay que añadir el usuario xrdp al ssl cert, que se ejecuta con el comando que también figura ahí. De todas formas, creo que estos comandos los dejaré en la descripción. Y luego, después de ejecutar todo esto, sudo systemctl restart xrdp para reiniciar el servicio de xrdp con los nuevos cambios. Básicamente que se ha añadido el usuario xrdp al grupo de ssl-cert, pero vamos, ese es el principal cambio. Primero ejecutamos sudo systemctl status xrdp, que lo vemos ahí con un simbolito verde, por tanto se está ejecutando, está active, por tanto se está ejecutando perfectamente. Por tanto eso, check. Entonces vemos el log y vamos. Simplemente vemos que está activo. El resto, pues sinceramente, si está activo nos es indiferente lo que ponga. A un clear de la pantalla. Y lo que tenemos que hacer es, como he dicho, añadir xrdp al grupo. Entonces, esto lo hacemos con el comando sudo usermod -a -g ssl cert, es decir, sudo usermod -a -g mayúscula ssl-cert xrdp. Y lo siguiente, reiniciamos el servicio de xrdp con sudo systemctl restart xrdp. Vemos el status, vemos que sigue estando ejecutando, por tanto, perfecto. Y bueno, yo ejecuto el comando ipconfig para ver la IP, pero ¿qué ocurre? Que no me acordaba que ipconfig es el típico comando que se ejecuta en cmd en Windows. En Linux en vez de ipconfig es ifconfig. Y casualmente cuando ejecuto ese comando me dice, oye, que no tienes instaladas las NetTools. O bueno, que ifconfig viene instalado con el paquete NetTools. Instálate este paquete para incluir el programa que quieres. Por tanto lo instalo con sudo apt install NetTools. Básicamente serán 800K, menos de un mega, que se ejecute, se instale y podemos ahora ejecutar ifconfig. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de ver la IP que tengo que meter en el cliente para poder conectarme a este PC, que en este caso es 192.168.1.3, que esa es básicamente la IP local a la cual tengo que apuntar desde el cliente. Entonces, la otra parte, ya hemos visto el servidor que estamos ejecutando en Ubuntu, pues tenemos que instalar el cliente en Linux. En concreto yo estoy en Arch, bueno, realmente en una distribución basada en Arch, que es Arco Linux, que hemos visto en el canal. Entonces yo el cliente que iba a probar es ThinkCast Client, que he visto que hay Snap y es bastante facilito de instalar. Y además, como puedes habilitar snaps en Arch, también es muy sencillito de instalar si no estás en distribuciones que tengan como base Ubuntu. Y bueno, ahí tenéis los pasos para instalar o habilitar snaps en Arch Linux, y luego una vez ya habilitados los snaps poder instalar el ThinkCast Client. En este caso los pasos son git clone al repositorio de snapd, cd snapd, es decir, haces un clone del repositorio, accedes a ese repositorio, make package -si,
Luego, sudo systemctl enable-now snapty socket, habilitas la conexión a internet de los snapty, permites la conexión de los snaps clásicos con sudo ln-s /var/lib /snapty /snap espacio /snap. O sea, esto es para poder instalar los snaps en Arch, y el siguiente paso, que es simplemente una vez ya tengas instalados los snaps, ejecutas el comando sudo snap install Thincast client. Si estáis en Ubuntu, oye, ya tenéis snaps por defecto, por tanto simplemente el último comando, que es sudo snap install Thincast client. Hay distintos clientes, yo de hecho al final pruebo con otros, pero este es con el que había querido probar al inicio porque no tenía mala pinta. Entonces ejecuto el comando sudo snap install Thinkas client. ¿Qué ocurre? Que yo, en vez de hacer todos esos pasos, como tengo PAMAC, puedo habilitar directamente los snaps desde preferencias. Por tanto, entro a preferencias, en ajustes, y creo que tengo habilitado AUR en third party, o sea, en equipos de terceros o en software de terceros, pues habilitar Flatpak y snaps, yo lo tengo habilitado. Si no, ejecutaréis los comandos que tenéis en pantalla. Abrís el terminal y ejecutas el comando de sudo snap install Thinkas client. Entonces esto ya es una instalación de un snap normal, se espera un poquito y ahora se instala. Que sepáis que también tenéis el cliente de RDP como Flatpak, y bueno, yo el otro que quería probar era Remina, porque sí que te permite conexión por RDP, SSH, VNC, y bueno, ya veis, y yo lo había probado para VNC y funcionó bastante bien. Y lo que nos dice Remina, si no lo habéis utilizado antes, es work from home or access file remotely. Básicamente trabaja desde casa o accede a los ficheros de forma remota. No solo free como en gratis y en open source, en código abierto, pero también copyleft. Y bueno, que está de hecho en 67, que está disponible en 67 lenguajes, más de 50 distribuciones, y básicamente es completamente gratuito y open source, básicamente, ¿vale? Y esto lo bueno es que tiene soporte nativo para VNC, pero además tienes plugins como el plugin de RDP para instalar protocolos que no vienen en la base, en el paquete base, en el software base de Remina. Que yo de hecho es lo que había probado, de simplemente coger Remina y digo, pues bueno, si voy a utilizar RDP, me instalaré el plugin de RDP. Y bueno, aquí veis que Remina se puede instalar muy fácilmente a través de un Flatpak. Ahí tenéis el Flatpak install org.freedesktop, bla bla bla. Muy facilito de instalar. También lo podéis instalar desde Snap. También lo tenéis en los PPAs de Ubuntu. Que bueno, eso no tiene un maintainer, no tiene nadie que esté manteniendo eso. Pero bueno, que tenéis para también PPAs en Ubuntu, en Debian, en Fedora, en Raspbian, en Red Hat, en Gentoo. Bueno, en Gentoo creo que no. En Fedora lo tienes con Copper, que es el equivalente al AUR de Arch, a la UR de Fedora, perdón, que ya no sé ni lo que digo. ¿Qué ocurría? Que yo cuando ejecutaba Remina con el RDP Desktop, con el plugin, lo ejecutaba y me vetaba. Entonces, por eso había probado directamente con Thinkas Client, que yo sabía que Remina con VNC funcionaba bien, pero no sé por qué me petaba con RDP. Y bueno, le pego un reinicio y ahora Remina ya me detecta el RDP instalado por defecto y me puedo conectar por RDP sin que me pete. Bueno, pues ahí sigue petando. No sé qué había hecho, pero si no entras ahí, simplemente pones la IP y seleccionas RDP, o sea, 192.168.1.3, con la parte seleccionada como RDP, sí que me permite la conexión, que de hecho es lo que debería hacer ahora, no sé por qué tarda tanto. Y bueno, vemos que pone conectándose a la IP, entonces nos pide el usuario y la contraseña. La introducimos y se nos peta. ¿Por qué? Porque esto era un fallo de que yo tenía la sesión en el portátil iniciada y bueno, ese fallo de que se saliese se debe a que cuando tú te conectas por RDP tienes que hacer un logout de la sesión. O sea, no puedes tener el usuario conectado, sino que te tienes que salir a hacer un logout y simplemente tener el equipo antes de la pantalla de selección de usuarios, ¿vale? O sea, el típico SSDDM, donde tienes el listado de usuarios o LightCM, pero sin entrar. Y entonces, cuando tú ya no estás metido con tu cuenta y simplemente tienes el PC servidor en la espera,
te puedes conectar con el cliente y ya ves que, bueno, ahora simplemente me toca ajustar un poco la resolución de la pantalla, pero ya vemos que tengo ahí el cliente, o el servidor, perdón, el servidor de Ubuntu, bueno, el portátil que está ejecutando Ubuntu, donde hemos hecho antes la ejecución o la instalación de XRP. Lo que no sé es por qué marca la pantalla en azul, que queda horrible, pero bueno, veis que tengo ahí acceso a todo el software, funciona bien, Firefox, Files, al explorador de archivos, se ejecuta bien. A ver, pierde un poco de resolución cuando haces escritorio remoto que respecto a la nativa del portátil, pero oye, se puede utilizar bastante bien, bastante fluido, bastante fluido, bastante más que VNC. De hecho, ejecuto el LibreOffice Writer, o sea, sí, bueno, el equivalente al Word de LibreOffice, para ver si tecleando directamente en el Writer, en el Word, hay mucha latencia, pues oye, se ve bien. Lo único que a la hora de grabar se graba como borroso la pantalla. O sea, a la hora de grabar RDP, pues veis que todo funciona bien. Pero por algún motivo se pierde mucho detalle a la hora de estar grabando, pero en presencial, o sea, sin estar grabando y demás, en el monitor, el escritorio remoto se veía muy bien. Y además vemos que el HTOP, pues oye, está consumiendo 1,2 con escritorio remoto, que no sé cuánto consumía ahora Ubuntu 23.10 por defecto, pero vamos, que no consume mucho tener el escritorio remoto habilitado, pero tema de rendimiento y demás, o sea, azul el fondo de pantalla y el resto de aplicaciones se veía bien, pero vamos, el resto de cosas, muy poca latencia, se veía muy bien y básicamente es la mejor experiencia de escritorio remoto, con menor latencia me refiero, que he probado en Linux. Y bueno, con esto terminamos el vídeo. Hasta luego.